Bueno, buenos días a todos, bendiciones. Qué lindo que es cantar estas canciones, especialmente cuando uno se lo dice a Jesús, ¿no? Se lo dice al Señor y muchas veces, bueno, la música tiene ese efecto que decía recién Marquitos, que nos traslada en el tiempo y también nos traslada en emociones. Pero esta semana fue una semana, una parte de la historia argentina que se llama la Semana Trágica, ¿no? Bueno, yo no sé si llamarle la Semana Trágica, pero fue una semana bastante fuerte, digamos, pienso en lo político, ¿no? Porque, como decía el hermano Rodrigo ayer, perdón, antes de ayer, en su despedida, los cristianos a veces vivimos como una burbuja, ¿no? Y no hacemos digamos, ningún tipo de relación con las cosas que estamos viviendo. Y esta semana fue una semana bastante interesante. Y bueno, la experiencia de Ramiro, hablo de mí como tercera persona, es justamente que, que ya no voy a votar a cualquiera, ¿no? Y capaz que usted también se deja también influenciar por ese pensamiento, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chiquito, decían las señoras ahí en el barrio, que le habían votado a Alfonsín. No sé si alguien se acuerda de Alfonsín. Sí, lo habían votado porque le gustaban los bigotes de Alfonsín, ¿no? Yo ganó, pero por montones de votos, chango, y bueno, yo pensaba en eso y decía, yo no voy a votar por los bigotes de nadie, ¿no? Y estoy enojado con los políticos como muchos argentinos, pero también a la vez ellos hacen su trabajo y a veces por hacer su trabajo muchas veces se ganan enemigos, ¿no? Pero ¿cuál fue el debate de la semana? ¿No? Hay claramente polos opuestos, ¿no? Y yo tengo la esperanza porque, bueno, ustedes saben que mi fotito en las redes sociales y en el WhatsApp es el robotito ese que se llama Perseverance, ¿no? Que es perseverancia, se llama en castellano, se llama perseverancia. Un robotito que mandaron a Marte, ¿no? Y yo soy medio marciano en algunas cosas, así que pensando en esto, yo creo y persevero en esa idea y en esa esperanza de que los que más pelean para ganar estas elecciones tienen planes, ¿no? Tienen planes. Por algo pelean, ¿no? Tienen planes seguramente. Pero estos planes son contrapuestos, son polos opuestos. Y en esta semana fue un debate grande sobre la dolarización. No sé si han escuchado ese término. Bueno, básicamente lo que hice yo inmediatamente fue investigar mucho. Mis hermanas decían que yo tenía que ser periodista, ¿no? No ingeniero, sino periodista. Tampoco fui ingeniero, ninguna de las dos cosas. Pero una de las cosas es investigar para el periodismo. Entonces investigué mucho sobre el tema y bueno, en resumen es, como dicen, entregar la soberanía monetaria, ¿no? Perder la soberanía monetaria involucra varias cosas y bueno, están países que ya lo hicieron y están países que nunca lo harán porque tienen políticas bien firmes. Pero, ¿qué me decía a mí como creyente, especialmente para el tema que vamos a ver hoy? ¿Votamos por la avaricia? Bueno, si la avaricia fuera el voto, quizás podríamos ser más sinceros y darnos cuenta de que quizás este país viene a ser como el que nos va a dar algo y nosotros queremos más. No queremos lo que estamos recibiendo en estos 4 años, no queremos lo que hemos recibido, queremos más. Merecemos más, porque ¿cómo puede ser que, y como decía un hermano, no el hermano de Chile de acá, sino otro hermano chileno que tengo en Salta, que él me decía, es que los argentinos, dice, ¿no? Siguen creyendo que son un país rico, cuando ya no lo son. Y es cierto, muchas veces es como que parece que como que nos quedaron con esos aires de grandeza muchos
argentinos me incluyo también, en que somos la potencia del mundo, no sé, y creemos que hay muchas cosas. La cuestión es que todos quieren, estoy seguro que el 99% de los que están presentes, seguramente que debe haber alguno que no, pero quiere más. Y vamos a votar por eso. Ahora, ¿no será avaricia eso? Porque yo busqué en el diccionario qué significa avaricia y dice, fíjense, una definición cortita que encontré, dice afán de poseer muchas riquezas. Por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Entonces por ahí, ¿no será el afán que nos da a nosotros el interés de votar a este candidato que parece que me va a dar más a mí, o al otro que me va a dar más, me va a dejar mejor parado? Entonces, estoy buscando mi beneficio, mis intereses, el mí, ¿no? Y cuando ponemos la palabra mí, la nota mí, los músicos saben, la cosa se pone grave, ¿no? Se pone grave. ¿Por qué? Porque estoy buscando no los intereses del Señor, ni lo que el Señor puede hacer con la vida que Él me ha dado, porque tampoco es mi vida, sino lo que podemos decir la avaricia. Encontré otro significado más, podemos decir, o llamar este significado más explayado, ¿se dice? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Negarse a ayudar al prójimo en desgracia teniendo los medios para hacerlo y que ello suponga un gran sacrificio personal. Eso es avaricia. Negarse a ayudar al prójimo en desgracia teniendo los medios para hacerlo y sin que ello suponga un gran sacrificio personal. ¿No es eso lo que dicen los que se postulan? Ustedes están teniendo mayores ingresos que nosotros y no nos están dando lo que nosotros... Bueno, cuidado. Lo segundo dice, acaparar bienes o productos que estén siendo muy demandados, muy por encima de la satisfacción de las necesidades personales y sin importar que otros se queden sin acceder a ellos. ¿No es eso lo que están reclamando? Bueno, pues sí, como diría algún mexicano. La idea es que la gente dice, ustedes se están quedando con lo nuestro, pero ya le va a llegar el día y se habla del voto castigo. Entonces pensamos que, traduciéndolo al lenguaje bíblico, esto es avaricia, por donde lo veas. Y si no, después debatimos si es o no avaricia. ¿Puede ser una avaricia dentro de una persona que no tiene un peso? Sí, porque quiere tenerlo, quiere tener más para su vida. ¿Puede ser avaricia el que tiene muchos pesos? También, porque quiere tener más. Entonces, los argentinos están yendo por ese camino y los cristianos, bueno, y también somos argentinos, pero no, nosotros somos de una patria distinta. Nosotros somos del cielo, estamos de paso por esta tierra. Y cuando usted vaya a votar, hace rato venía en un colectivo y venían unos policías hablando atrás mío de los desastres de la... Decían, bueno, entre paréntesis, dice que entró un ladrón y dice que el dueño de la casa le propinó una feroz golpiza, porque lo agarró robando en su casa. Y dice que lo tenía ahí sujeto y llamó a la policía. Claro, viene la policía, él fue el policía que estaba ahí, lo llevaron preso al muchacho. Y dice que entró y al otro día, ¿qué pasó? Lo soltaron, porque la ley provincial, no sé cómo es el tema, dice que hay que soltarlo. Pero dice que después lo mandaron a los policías a buscarlo al que le dio la feroz golpiza. Y adivinen qué. Quedó demorado un mes porque la ley le favorece al ladrón porque lo denunció por la feroz golpiza. Esto pasó, bueno, y venían los policías ahí hablando sobre lo que sucede.
Así que no le pegue a los que le quieran robar, por favor, si no, no lo vamos a ver en Oreb por un mes. Ese es un dato para ustedes que se hacen los malos con los ladrones. Así que bueno, volvemos al tema. Los que más pelean para ganar las elecciones tienen planes, por eso pelean. O sea, son planes contrapuestos. Unos defienden el peso y el otro defienden el dólar y estamos en esa. ¿Y los cristianos qué defendemos? Nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, no por el peso ni por el dólar. No debe ser eso. Entonces, yo le invito a ir a Lucas capítulo 12, versículo 13. Ayer en el devocional, todo el tiempo decía Lucas en vez de decir Marcos. Y los hermanos me dicen, no, está la cita, está mal la cita. Y claro, yo estaba pensando en este mensaje, ¿no? Estaba hablando, pensaba en un mensaje y estaba hablando de otro mensaje. Entonces, ahora sí estoy bien, ¿no? Estamos en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios. Y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para mí, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace rico Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un pasaje tremendamente particular porque la vez pasada hablábamos con el hermano Guillermo que nosotros no pensamos, es decir, no es que cuando vamos a hacer la tablita de los textos, nosotros decimos, bueno, para este día vamos a poner este texto. No decimos eso. Pero da la casualidad que el pasaje que hablaba de la mujer dio justo en el día de la mujer. No sé si se dieron cuenta. Y el pasaje que habla de la avaricia da justo en esta semana. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta de que si este pasaje te tocó hoy día, bueno, es por algo. Entonces necesitamos sí o sí prestar atención. No hay alternativa. Sí o sí. Porque existen problemas económicos entre familiares en el pasaje. La Biblia dice que se presentó este muchacho y le dijo, di a mi hermano. Antes de ayer había una abogada ahí que, Marita Bazán dice que se llama, que no sé, creo que es una iglesia de Salta, y ella nos dio un taller sobre la mediación. Muy bueno, excelente. La verdad que hay que invitarla a la hermana para que dé ese taller acá también, porque es muy bueno para todos los que trabajan con mediación, digamos en los colegios, en las instituciones, digamos con problemas de familiares, con problemas matrimoniales. Estaría lindo para traerlo a Oreb. Bueno, los ministerios que piensen hacer algo, sería bueno traerla a esta hermana. Bueno, más allá de todo, ella decía de que, bueno, contaba ahí algunos casos que tenía de problemas entre familiares de mediación. Y dice que los hermanos se desconocen por el tema de las herencias. Es increíble. Los juicios sucesorios son de lo peor. Bueno, los problemas económicos entre familiares. Los eran en el siglo I y también hoy.
¿no? Entonces, por plata hay un grave, digamos, altercado entre varios, más si son muchos familiares los que están reclamando sus derechos. Bueno, en este caso plantea un problema económico. Pasaba por la plata, ese era el problema. Y es triste, pero muchas veces los problemas pasan por la plata. Porque si nosotros pensamos y analizamos el tema del debate y todo lo que es la parte política, más que política es plata, el tema de plata. Están enojados porque la plata se está devaluando, porque la plata no me alcanza, porque la plata, 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 plata por todos lados. Ayer escuchaba los informes y decían plata, tanto se recaudó en esto y todo es plata. ¿No? Hay plata por todos lados. Yo la vez pasada quería cruzar esta calle al mediodía y los que viven acá saben que esto es verdad. Al mediodía, un lunes, no podés cruzar esta calle. No, tenés que esperar 15, 20 minutos para cruzar. Exagerando, más todavía puede ser. Porque la cantidad de autos que hay. Y dicen que este país está en crisis. ¿Cómo sería si este país estaría bien? Tendría que hacer un puente, hacer una autopista para cruzar al frente, porque es increíble si este país está mal y anda así. Bueno, hay un movimiento, podemos decir, económico, y la gente busca plata por todos lados y se la arregla, se la ingenia. No sé de dónde saca plata, 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 plata. Y lo mismo pasaba en el tiempo de Israel. Israel estaba en una condición, podemos decir, bastante parecida a la de nosotros, porque ellos estaban ocupados por el imperio romano. Los romanos tenían bases militares en las ciudades más importantes. En Jerusalén tenían el pretorio, ahí estaba el gobernador, que era Pilato. Bueno, en ese tiempo podemos decir que Pilato y todos los que estaban correspondían directamente a mantener la paz en Jerusalén. Ese era su trabajo principal. No querían problemas ya los romanos. Y si no había otra, bueno, ellos lo solucionaban así. A todos los manifestantes, a los que corten rutas, a los que reclamen algún aumento, bueno, había que eliminarlos. Entonces, por ejemplo, si alguien quería reclamar con su gremio algo, bueno, ocurrió que en un día crucificaron a 6.000 personas. Había ahí 6.000 cruces. Entonces vos pasabas en camino al trabajo y veías las cruces y decían, y abajo ponían un cartel, esto le va a pasar a los que desafíen al poder del imperio. Lo mismo que hacía Rosas aquí cuando él ponía a sus enemigos, los ponía con las cabezas en las lanzas, empalizados en la plaza más importante de la ciudad. Esto le va a pasar a los que vayan en contra de la Santa Federación. Tremendo. En nuestro país, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedía con los problemas económicos en aquel tiempo? Se resolvían de alguna manera. Por la justicia había gente que estaba dedicada a hacer podemos decir, ese trabajito, pero también había, digamos, una intervención religiosa también. Los religiosos también se metían ahí, como muchos hoy en día también se meten a resolver problemas económicos, ¿no? Se meten ahí la cuchara. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que él reclamaba era una injusticia evidente que había en el reparto. Seguramente, por lo que se puede deducir, es que este muchacho era el menor. En aquel tiempo la ley de Moisés, en Deuteronomio, decía de que al menor le correspondía, como dice Robertson, fíjense, dice, ¿quiere una decisión que tema la ley de Moisés? Bueno, daba 2/3 partes al hermano mayor y 1/3 al menor, de toda la herencia. O sea que el mayor que ganaba o recibía el doble, ¿no? 2 veces más que el más pequeño. Y si eran varios hermanos, peor todavía. Increíble. Pues bien, una injusticia evidente con el reparto del dinero. ¿No es eso lo que reclamamos a nosotros? ¿No es eso lo que te motiva a votar el próximo domingo y en octubre, no sé cuántas son las próximas elecciones?
cuidado, porque si es eso, es avaricia. Ahora, el problema del castellano es que no nos deja muchas veces advertir algunos detalles en medio de esta contienda familiar. Por eso Robertson, que es un experto en griego, dice así, que el tono o el talante de este pasaje en el idioma que fue escrito no pide mediación, no está pidiendo mediación. Y no hay evidencia alguna que su hermano estuviera dispuesto a ello. Quiere una decisión de Jesús contra su hermano. Eso es lo que está, digamos, subyacente en el idioma que fue escrito el pasaje. Lo que está pidiendo es que Jesús decida contra su hermano. Eso es. Hendriksen, que fue un hombre interesante, digamos, cómo analizaba las cosas. Él dice que la persona que hizo esta petición podía pensar en una sola cosa, la herencia. Estaba convencido que los que estaban administrando esto lo estaban defraudando. Entonces, en base a todas estas explicaciones que nos brindan, podemos darnos cuenta de que la avaricia estaba motivando a este muchacho a acercarse a Jesús. Fíjense qué interesante, ¿no? Algunos dicen, no, que venga a la iglesia no importa, como si viene a buscar novia no importa, si viene a buscar milagros no importa. No, sí importa. Porque yo no quiero iglesias, dice el Señor, yo tampoco, obviamente. No queremos una iglesia donde la gente venga a buscar cualquier cosa. Tenemos que venir a buscar a Cristo, pero con un buen corazón, rendidos ante sus pies, arrepentidos, no buscando a Cristo por avaricia, que Él me satisfaga a mí mi capricho, mi deseo. Todos necesitamos plata, nadie va a decir en este momento que está re bien, a menos que quiera mentir. Estamos todos en la misma crisis, en el mismo país. Pero otra cosa es vivir para ello, como decía la definición, afán de poseer, y bueno, en el peor de los casos, negarse a ayudar al prójimo, teniendo los bienes para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, Jesús, que era una persona con los pies en la tierra, como debemos ser nosotros también, versículo 14, le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Paréntesis otra vez. Esta semana, bueno, yo tengo el cartelito en la ventana y la gente del barrio viene, a veces pregunta cosas. Y llegó un muchacho el viernes, ¿no? El viernes o el miércoles, no, el viernes. No, el lunes llegó. Y no sé si está ahora, yo lo invité a venir. Me dice, así me dijo, ¿no? Dame 2 papas, un pepino y un morrón. Y yo miraba para todo. Yo no sabía si reírme o enfurecerme, ¿no? Porque estaba con... Le digo, ¿vos crees que esto es una verdulería? ¿Qué pensabas que es? Esto es una iglesia. Al frente está la verdulería. Le digo, no, pero vos me tenés que darme. Le digo, mira, si vos querés, si yo estaría en mi casa, yo buscaría y te daría, pero estamos en una iglesia. La puerta de la cocina está con llave y por más, no hay nadie. Y él quería quería plata, hablando de plata. Y le digo, mira, yo tengo prohibido dar plata. Antes daba, pero yo tengo prohibido dar plata por una sencilla razón. Por uno la pagan todos. Yo te doy plata y vos te vas a comprar. ¿Cómo sé yo que vos te vas a comprar lo que me estás diciendo? Y me dice, no, pero si fuera un caso extremo, vos no sos un caso extremo. Le digo, no sos un caso extremo. Tenía celular, el chango tenía una sube. O sea,
vienen personas a la iglesia buscando plata. No es ayuda, quieren plata. Entonces, pueden ir a tu casa también. Y vos capaz que le des plata. Si no le des plata, no sabes para qué la va a usar. Bueno, con la hermana, creo que estaba, no sé, la hermana haciendo discipulado, le digo, esperame un ratito. Cruzamos al frente y le compramos lo que él pedía y le dimos. Y se fue. No vengas a la iglesia a buscar otra cosa que no sea. O sea, me dice, no, pero esta es la casa, esta no es la casa de Dios, le digo. La casa de Dios está en el cielo, este es un local que temporalmente lo estamos usando para las reuniones. Y me dice, no, pero nosotros somos templo, manejan Biblia. O sea, son gente que ya sabe, digamos, han ido por varias iglesias. Bueno, todo quedó ahí. Pero, sentido común, ¿cómo vas a ir a la iglesia? O sea, si te duele la espalda, te duele el pie, tenés problemas legales. O sea, los hermanos acá te pueden decir, bueno, mira, anda al hospital, digamos, anda a un abogado, digamos. Nosotros somos una iglesia. O sea, consejería psicológica no damos acá. Nosotros damos consejería bíblica. Si querés, si tenés problemas psicológicos, anda a pagar una consulta a un psicólogo, un psiquiatra, no sé. ¿Te das cuenta? O sea, tienes problemas de salud con la salud, problemas legales con la justicia, digamos, vas con gente competente para eso. Y Jesús le dice lo mismo, le dice, ¿quién me puso? O sea, él se debe haber sentido ensimismado. Dice, ¿quién me puso? ¿Quién ha puesto sobre vosotros como juez? Yo soy juez, no soy juez. Los jueces estudian años para ser jueces, encima tienen que tener una trayectoria. O partidor, no soy un partidor, repartidor no soy. Estás con la persona equivocada, Chango le está diciendo, en otras palabras, traduciéndolo al lenguaje básico. Hay personas que son autoridades para este trabajo, son autoridades competentes. Anteayer la abogada esta decía que hay una ley y hay procedimientos que no se deben pasar por alto cuando se trata de mediar entre dos personas. Los abogados presentes saben que esto es verdad. Es así, ¿no? O estoy diciendo burradas. ¿Sí? Ahí dicen que sí, por allá también dicen que no sé qué dicen por allá. ¿Sí? Sí. O sea, si yo hablo, por ejemplo, a la persona afectada, a la víctima la hago hablar con el victimario, está pésimo. Estoy yendo en contra de la ley. Hay cosas muy fuertes, digamos, que uno tiene que aprender. Si querés ayudar, tenés que ayudar bien. Son personas que han estudiado años. Nadie le regaló el título a los abogados presentes, ¿no? ¿Sí? ¿Se regalaba título? No, nadie te regala nada. Tenés que estudiar. Estudiar, quemarte las pestañas. Son personas que han estudiado. Entonces, tenés que ir a una persona competente, le dice Jesús. Hay personas preparadas debidamente para ese trabajo. O sea, Dios pone las autoridades. Dios pone las personas que van a ser policías, gobernadores, jueces. Él pone las autoridades en el país. Y podemos decir que, en síntesis, le está diciendo, mira muchacho, estás buscando solución en un lugar incorrecto o con la persona incorrecta. Ahora, todo esto está bastante interesante, pero ahí Jesús saca una enseñanza, ¿no? Debajo de la manga tenía, o sea, toda la experiencia al maestro, el maestro enseña a raíz de las circunstancias que se le presentan y él dice a todos los discípulos que lo estaban observando y que quizás más que observando, porque en el caso de algunos estaban tomando notas de todo lo que él decía, él da a propósito 2 mandamientos en el pasaje que está en Lucas versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y otra vez, como este pasaje no fue escrito en castellano, vamos a ir al primer mandamiento. La palabra griega es órate, mirad. Mirad se traduce también como manténganse atentos.
Miren, tengan cuidado, advirtió a la gente. Y les dijo, estad atentos. Entonces les dijo, cuidado. Y si Jesús dice que tenés que tener cuidado, podés ir tranquilamente a poner tu voto, a pelear por tus derechos, a quemar neumáticos ahí en calle. ¿Podés hacerlo? Bueno, hay que tener cuidado. Porque si el Señor dice que tenemos que tener cuidado con este tema, tenemos que tener cuidado. Hay derechos, hay un montón de cosas. Pero si esta motivación que te está llevando a hacerlo va en contra de la palabra de Dios, cuidado. Estad atentos. Mirad, manténganse atentos. Entonces, lo segundo viene con la palabra fulaseske. Fulaseske es la palabra griega para guardaos. Guardaos de toda avaricia. En otras palabras, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. En otras, aléjense de toda avaricia. Cuídense de toda avaricia. Guardaos de toda codicia. Guárdense de toda codicia. Absténganse de toda avaricia. Guardaos de toda forma de avaricia. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. Cuídense ustedes de toda avaricia. Estad en guardia contra toda forma de codicia. ¿Te quedó claro? ¿O no? Por donde lo mires, el Señor te está diciendo que, y nos está diciendo a todos, en este tiempo en donde todos contra todos, y donde la plata parece el centro de la cuestión, algunos por plata están dispuestos a todo, y en este caso nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado con este tema y también tenemos que guardarnos. Y Jesús no se queda solamente con los mandamientos cuando hace este tipo de cosas. Jesús no se queda solamente con los mandamientos. Cuando Jesús da un mandamiento, da la fundamentación del mandamiento. Y en el mismo versículo, fíjense, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos al griego. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Traducción lenguaje actual. Porque la vida no depende de tener muchas cosas, palabra de Dios para todos. La vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee, Reina Valera actualizada. La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea, Reina Valera contemporánea. Aunque alguien posee abundantes riquezas, estas no le garantizan la vida, Biblia de Jerusalén. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, Nueva Versión Internacional. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, Biblia de las Américas. La vida no se mide por cuanto tienen, Nueva Traducción Viviente. Porque la vida no depende de poseer muchas cosas, Dios habla hoy. Porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones, Hendrickson. ¿Te quedó claro? Así que cuando vayas a pensar otra vez en el tema económico y des tu opinión, también da la fundamentación de Cristo. Yo sé que todos están luchando para llegar a fin de mes, yo también estoy en la lista. Pero otra cosa es vivir para eso y pelear por eso y tener un corazón lleno de avaricia. Jesús, el Maestro, nos deja a nosotros una parábola para que podamos tener en cuenta en el versículo 16. Dice, la heredad de un hombre rico, ¿cómo había producido?
mucho, mayor producción. Cuando parecería que la mayor producción tendría que darnos a nosotros felicidad, a veces parece como que cuando no teníamos nada éramos más felices. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mayor problema. Robertson dice al respecto, expresando sus continuos pensamientos acerca de la perplejidad. Mis graneros, mis bienes, mis frutos. Incluso dice mi alma, dice, ¿no? O sea, su alma. Entonces, fíjense la forma de este muchacho de encarar esta bendición. Matthew Henry, que es fue un hombre grande para el cristianismo, dice, erramos si pensamos que los pensamientos se pueden ocultar y que los pensamientos son libres. Cuando vio una gran cosecha en su terreno, en lugar de dar gracias a Dios por ella o de regocijarse por tener mayor capacidad para hacer el bien, se aflige. ¿Qué haré ahora? ¿Qué hago ahora? El mendigo más pobre del país no podría haber dicho algo con mayor ansiedad. Mientras más tengan los hombres, más confusión tienen. Fue necio no pensar en usar de otro modo la riqueza, sino en darse gustos carnales y satisfacer los apetitos sensuales, sin pensar en hacer el bien a los demás. Ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con la plata cuando la tengas? Ponele que este gobierno que venga le vaya de 10 en su plan económico y vos tengas mucha plata, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te pusiste a pensar? ¿Vas a ser un arrogante, un altanero? ¿O vas a pensar como Jesús? Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Mayor proyecto. Hacemos proyectos, ¿no? Voy a hacer la casa más grande, voy a comprarme un auto, voy a tener una moto y voy a hacer esto y voy a viajar allá y voy a pagar esto y me voy a comprar esta ropa y. Cuidado, ¿no será avaricia todo esto? Como un tiburón está dando vueltas la avaricia en tu vida. Como la muerte enamorada. Como un ángel asesino, dice un poeta por allí. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Mayor riqueza. Más plata. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mayor error. El mayor error de vivir sin Dios. Algunos dicen, si yo tuviera plata se solucionarían todos mis problemas. Pregúntale a los que tienen plata si se les solucionaron. No me sale. Si se solucionaron todos los problemas. Y te van a responder si sí o no. Necio. Quizás como ¿se acuerdan el marido de Abigail? No de la Abigail de acá, ¿no? Abigail de la Biblia. Estaba casada con ¿quién? Nabal. ¿Y qué significaba Nabal? Necio, ¿no? Quizás se refería a Nabal. Y fíjense qué interesante que la Biblia nos muestra cuál fue el fin de Nabal. Cuando David le fue a pedir comida, ¿qué hizo Nabal? Lo sacó con la Nabal de ahí, ¿no? No quería saber nada. No, son mis cosas. ¿Qué sos vos? ¿Quién es David? Dice. No le dio ni un peso. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mayor espiritualidad. La idea de
esta palabra es que nosotros seamos ricos para con Dios. Quizá en esta tierra no tengamos nada, y los que vean el video de la grabación del misionero que confundió a todos, ¿no? Un hombre que dio más de 25 años al estudio de la palabra de Dios. Ahora le toca ir a Estados Unidos y casi llorando dice el hermano, oren por mí porque yo no tengo casa. Llega a Estados Unidos, soy un fantasma, no figuro en el veraz. No puedes sacar créditos, no tenés propiedades. Los hombres que más se entregaron al Evangelio y a la vida, díganme cuánto es su cuenta bancaria. Más bien tienen deudas, ¿no? Deudas que pagar. Algunos están atrasados. Algunos están arañando, ¿no? Y algunos se van de Argentina después de haber dado su vida, y les va a pasar a varios misioneros lo mismo. Van a volver a sus tierras. Y dice que muchos misioneros que vinieron acá, que ustedes capaz que conocen, terminaron viviendo en Estados Unidos en una casa rodante. Sus años, viejitos, jubilados, con una pensión mínima. Y usted que fue bendecido tiene una casa enorme. Bueno, para tener en cuenta. Pero la riqueza que Dios le dio a estos hombres pasa por lo espiritual. Pasa por lo espiritual. Hombres sin casa, hombres sin plata, pero con mucha riqueza en los cielos. Dios no está condenando la riqueza, mis queridos hermanos. Abraham fue rico, Lot fue rico, Nicodemo, José de Arimatea, y la lista es larga. El rey David, Salomón, bueno, la lista es larga. La cosa es vivir para eso, buscar eso, vivir empeñado en tener a la plata y no a la palabra como centro de la vida. El apóstol Juan dice, para terminar este mensaje, en 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si te aumentan el sueldo, si recibís una herencia, si tenés más plata en la billetera, que la avaricia no gobierne tu vida. Y si no tenés un peso, que la avaricia tampoco gobierne tu vida. Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en un momento de crisis donde las ovejas están confundidas, con tantas propuestas, con tantos planes faraónicos, Señor, en los que dan la solución a este país. Creen ellos que si tendríamos más plata, de una u otra forma, estaríamos mejor. Te pedimos, Señor, que no caigamos en esta corriente de pensamiento. No nos dejemos, Señor, esclavizar por la tentación de seguir a la avaricia, camuflada, Señor, de derecho, de reclamo, camuflada, Señor, de partido político. Que vos, Señor, estés haciendo que nuestra vida no gire alrededor de cuánto tenemos, o cuánto es nuestro, o cuánto logramos, o cuánto queremos tener, sino que gire en ti, Señor. Como cantábamos hace un momento, sin ti no puedo estar ni un momento, Señor. Que vos, Señor, seas el centro de nuestra vida, nuestra riqueza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y si nos toca sufrir, Señor, danos la suficiente
vida, Señor, para poder atravesar todas esas aflicciones. Y ayúdanos, Señor, a sobrevivir en estos tiempos difíciles de nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén y amén.